diagnóstico se hace así, 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 y el tratamiento es con esto, esto. Eso ustedes lo pueden leer fácilmente. Lo que nosotros vamos a ver ahora acá es por qué hay estas cosas. ¿Por qué hay platicopenia? ¿Por qué leen? ¿Por qué convulsionan? ¿Por qué hacen fiebre? Todo eso. Porque hay casos raros también de hipertensión, que no lo creen. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. La bibliografía completamente está de Williams. Una que otra cosa la he sacado de la hoja, ¿ya? Pero la mayoría está de Williams. Así es que no hay excusa para que no estudien este documento. A ver, ¿qué nos dijo Justo Williams, el que escribió nuestro libro? Dice: una convulsión eclántica a veces ocurre sin previo aviso, como un rayo en un cielo despejado. Hay mujeres que aparentemente se encuentran en estado perfecto de salud. La mayoría de los casos, no obstante, el episodio es precedido durante un periodo más largo, más corto, por síntomas premonitorios, indicativos de toxemia en el embarazo. Miren, todo esto ya le estaba diciendo Williams en 1903. Todavía no estaban los estudios avanzados en esa época, pero el doctor ya nos estaba dando luz de lo que se venía más adelante. Dice que estos trastornos se complican del 5 al 10% de todos los embarazos, ¿ok? Tiene una triada mortal, aparte de la hemorragia y la infección. Las principales causas de muerte en el embarazo son sangrado, ¿verdad?, infección, y otros son los trastornos hipertensivos. Es importante que sepan esto, sí. ¿Por qué? Porque ustedes muchas veces, que ahora que van a estar en su serum, después de su internado, van a poder ver este tipo de problemas. Entonces tienen que saber cómo manejarlo. Ok. Esto más bien no está en el Williams, esto lo he agregado luego de la COP. Es la clasificación como maneja la Sociedad Americana de Obstetricia. Entonces tenemos hipertensión gestacional, preeclampsia sin signo de severidad, preeclampsia con signo de severidad e hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Entonces esos son los 4 tipos de trastornos hipertensivos que puede haber en el embarazo. Muy bien, vamos a ver lo que es diagnóstico de un trastorno hipertensivo. ¿Qué sucede con la presión arterial en el último trimestre? ¿Se eleva o baja? A ver, usted, doctor. En el último trimestre. Sí. Ajá. ¿Quién dice otra cosa? A ver, usted. Baja el inicio, sube el final. ¿Se eleva o sube? No. ¿Qué más? A ver, ahí, doctor. Baja el inicio. ¿Qué tal? Yo voy a pensar, a ver. ¿Qué dice? ¿Sube o baja? Dice que sube. Muy bien, se llega a elevar un poco. Al inicio del embarazo se eleva la presión, luego la segunda mitad baja y luego sube nuevamente un poco. Pero hay ciertos parámetros. Este parámetro es 140/90. Tenemos este umbral de presión arterial, ¿por qué? Porque este es un consenso, no solo de química, sino también a nivel de cardiología, cirugía cardiovascular, en que cuando se pasa este umbral de presión arterial ya hay daño del órgano blanco, principalmente cerebro, corazón, suprarrenales. ¿Ok? Entonces, por eso, incluso pacientes hipertensos crónicos tienen que manejar presiones por debajo de 140/90. Ese debe ser tu ideal. Que maneje 130, 80, 130, 85, ya pues está bien. No se va a afectar tanto los órganos blancos. Pero con este nivel de presión por encima de ellos, ahí sí hay problema. Entonces, este es el parámetro. De acá, ¿qué inferimos nosotros? Que si ustedes tienen una gestante y le encuentran una presión de 140/90, significa que ya puede ser que esté teniendo un trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Ok? Muy bien, pero para eso ustedes tienen que saber que toda paciente tiene que tener sus controles prenatales. En los controles prenatales, ahí es donde ustedes van a poder monitorizar en cada control que se ha hecho cada mes cuál es el basal de su paciente. Si su basal es 90/60 y cuando tiene 37 semanas tiene una presión de 140/90, entonces algo está pasando. Probablemente esté en el 3 o 5% de lo que nos dijo Williams, que puede estar debutando con un trastorno hipertensivo. Muy bien, miren acá en esta gráfica. ¿Qué es lo que queremos acá demostrar nosotros? Tenemos a las pacientes A y a las pacientes B. Tenemos las semanas de gestación, 40 semanas, que es donde culmina el embarazo, y tenemos los valores de presión arterial. Tenemos acá una escala de percentil 95, percentil 50. ¿Y qué es lo que vemos acá? Vemos que un grupo de pacientes, las pacientes en azul del grupo A, tienen niveles, lo que les dije de la presión, ¿no? Empiezan niveles altos, ¿verdad? Baja un poco a la mitad y luego vuelve a subir. Pero no llega a pasar del percentil 50.
Quiere decir que si su basal de su paciente empezó 170, puede ser que baje 90-60, pero luego puede ser que suba otra vez 170. 120 ya puede ser por ahí un poco tanto de lo esperado que se suba. No se alarmen si en sus controles de sus pacientes tienes 90-60, 90-60, 90-60. Llega a 37 semanas, 38 y se le subió 110, 80, algo así. Entonces, no se asusten porque ya saben que está dentro de lo esperado, cae dentro de la estadística. Aunque no lo crean, hay un concepto que se llama hipertensión delta. Y es un pequeño porcentaje de pacientes, y que a veces lo vemos en el hospital, en que tienen sus presiones normales, están dentro de la curva de lo esperado, percentil 50, pero más o menos llegando al final de la edad gestacional de 40 semanas, su presión se eleva, se llega a elevar hasta un percentil 75. Sin embargo, si esto lo extrapolamos a valores de presión arterial normal, aquí no es 140 sobre 90. 140 sobre 90 exacto. Pero este grupo de pacientes que ha llegado por encima del percentil 50, casi a 75, no se sabe por qué hace preeclampsia. No se sabe. Tiene plaquetopenia, tiene creatinina elevada, las transaminases se aceleran, incluso muchas hacen gel teniendo esos valores de presión arterial. ¿Por qué les digo esto? Porque la COP nos dice que para que nosotros tengamos el diagnóstico de alguno de este tipo de trastornos hipertensivos, sí o sí tenemos que tener una presión de 140 sobre 90. Eso es lo que nos dice la COP. Acá tiene que haber una presión arterial más de 140-90. Aquí también. Acá, ni qué decir, hasta se puede disparar más. Y acá también, las hipertensas crónicas también. Pero existe esto que es hipertensión delta, en el cual estas pacientes no llegan a 140-90, pero desarrollan todo lo que es preeclampsia, pueden desarrollar gel y pueden desarrollar eclampsia incluso. Muy bien, a ver. Dice, algunas de esas mujeres seguirán teniendo preeclampsia obvia y algunas incluso desarrollarán ataques de eclampsia o síndrome de gel. Bueno, lo que les acabo de decir, ¿no? Muy bien. Hipertensión gestacional. Entonces vamos a desarrollar lo que es hipertensión gestacional. Acá. Dice, este diagnóstico se realiza en pacientes cuya presión arterial alcanza 140 sobre 90. O más, dice, por primera vez después del embarazo, pero en las que no se identifican proteínas. Entonces, acá nosotros vamos a hacer una pequeña descripción de cuáles son las características de cada trastorno hipertensivo. Entonces, tenemos hipertensión gestacional. Dígame, doctor. Definición, entonces, según esto. Presión arterial alcanza 140-90. ¿Qué más? Centímetros de mercurio o más. ¿Qué más? Por primera vez después del embarazo. ¿Qué más? Pero en las que no se identifica, no se ve proteinuria. Sin proteína. Así de sencillo, ¿ya? Esa es hipertensión gestacional. Ojo que esto tiene que ser, por todos estos trastornos tienen que ser a más de las 20 semanas de embarazo. Eso ya les han dicho muchas veces en prácticas, ¿verdad? Pero ¿por qué? A ver, Doc, ¿qué dice usted? ¿Por qué? ¿Por qué lo que les han dicho sus doctores en prácticas que tienen que ser después de 20 semanas? ¿Por qué no antes? No tiene que ver con hipertensión crónica. A ver, doctora, usted. ¿Por los propios cambios diferentes que lleva el embarazo? No. Doctora, usted. Doctora, usted. ¿Por qué? Nada. A ver, doctora. Ya, muchachos, ¿qué sucede? Existe lo que se llama la oleada trofoblástica. No sé si han escuchado. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Luego vamos a ver un esquema de eso. Las células trofoblásticas tienen que invadir el miometrio. En el miometrio están las arterias espirales, ¿verdad? ¿En qué se diferencia una arteria de una vena? Han hecho anatomía, aunque ustedes creo que han hecho virtual, ¿no? Ya bueno, cuando disecábamos cadáveres, un tip que nos daban los que habían jalado anatomía, nos decían, la arteria, tú la aprietas y vuelve a tener su diámetro. En cambio, la vena no, tú la aprietas y se colapsa. ¿Por qué? Porque la arteria tiene su capa muscular. Entonces, ¿qué hacen las células trofoblásticas? Invaden la capa muscular y lo normal es que la destruyen. Por ende, la luz de las arterias espirales aumenta y hay más flujo de sangre pasando, porque queremos mayor vascularidad en el útero, ya que se está formando allí una nueva vida.
Entonces, esto se da en dos tiempos, en dos oleadas trofoblásticas. Una primera oleada trofoblástica se da entre las 11 y 13 semanas. Y luego se da una segunda oleada trofoblástica, que se da más o menos a las 20, 22 semanas. Después de eso ya no hay invasión trofoblástica. Se supone que normalmente a las 20, 22 semanas ya las células espirales, la mayoría de ellas, o más del 80%, tienen que haber perdido su túnica muscular, de tal manera que aumentan su luz y el flujo sanguíneo aumenta para que se desarrolle el embarazo posteriormente. Eso es lo normal. No se sabe por qué hay una mala invasión trofoblástica en la preeclampsia. Entonces no hay una buena invasión, no se destruyen las células musculares de las arterias espirales, por ende mantienen su capacidad contractil. Y eso más adelante que va a conllevar a que tengan problemas de hipertensión y también que tengan bajo flujo sanguíneo. ¿Ok? 20. Entonces ahora ya saben por qué decimos 20 semanas. Muy bien. Digamos. Síndrome de preeclampsia. ¿Qué es síndrome? Ya saben, conjunto de signos y síntomas. ¿Por qué? Porque la preeclampsia no es solo una cosa, es una cascada de fenómenos que se dan en el organismo de la mujer que se encarga de prácticamente eliminarla poco a poco. La evidencia de compromiso multiorgánico puede incluir trombocitopenia, disfunción renal, necrosis hepatocelular, perturbaciones del sistema nervioso central o edema pulmonar. Entonces, tenemos el primer trastorno que es hipertensión gestacional. Segundo, tenemos lo que es preeclampsia. La preeclampsia se divide en dos tipos: preeclampsia sin signos de severidad y preeclampsia con signos de severidad. Vamos a ver lo que son las preeclampsias sin signo de severidad. La preeclampsia sin signo de severidad es lo mismo que la hipertensión gestacional. Quiere decir que va a tener una presión de mayor de 140/90. La única diferencia va a ser que en la hipertensión gestacional no tenemos proteinuria, pero aquí en la preeclampsia sí va a haber proteinuria. Entonces, más proteinuria. Esa es la diferencia entre ambas. ¿Ok? Quiere decir que si ustedes tienen una paciente y le detectan una presión arterial de 140/90, su diagnóstico va a ser, ejemplo, gestante de 38 semanas, 2 céntimos. Fácil. Segundo diagnóstico, trastorno hipertensivo del embarazo. 2 puntos. Descartar hipertensión gestacional versus preeclampsia. Porque ustedes no saben cuál es la dosis hasta que le pidan sus exámenes de laboratorio para detectar si hay proteinuria o no. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver la preeclampsia con signos de severidad. La preeclampsia con signos de severidad, ¿por qué se va a caracterizar? Nosotros la podemos identificar de 4 formas. Primero, por la presión. Si tienes una presión mayor a 160/110, preeclampsia sin signo de severidad. No importa si no hay proteinuria, si te va a demorar 24 horas el recolectar la orina, no interesa. Basta nomás que ya tenga 160/110, es preeclampsia por signo de severidad. Esa es una forma. La otra forma es con las manifestaciones clínicas. Lo que han escuchado que se llaman signos premonitorios de preeclampsia. Y eso seguro ustedes me lo van a poder dictar. Vamos a poner acá. Un signo premonitorio de preeclampsia. Aunque a mí me enseñaron que eran signos de irritación cortical. A ver, doctora, 1. Muy bien, cefalea. ¿Y por qué cefalea? Ahora vamos a ver después. Otro, doctor. Escotomas. Ya, muy bien. Algunos no saben qué son escotomas. Así en cristiano, ¿qué significa escotomas? Doctor. No sé, ver manchas en la vista. Ver manchas o ver manchas. Manchas, fotopsias también. Fotopsias, sí. Dicen, ¿no? Como que ven lucecitas. Otro, doctora. Ya, muy bien. Dolor abdominal. Principalmente en hipocondrio derecho, ¿no? O epigástrico. Dolor epigástrico. ¿Qué más? Otro signo clínico de una preeclampsia que se nos está asomando. No, todavía no. Porque la convulsión se llama eclampsia. La enfermedad se llama preeclampsia, antes de la convulsión. Todavía no vamos a la convulsión. De repente más adelante se nos complique convulsión. Nos falta. Sí, puede ser acúfenos.
puede ser, y está también en la COP, es edema agudo del pulmón. Eso sí. Pero doctor, yo escucho que mi profesor en el hospital me ha dicho que hay edemas en los miembros inferiores. Sí, pero no. Si hay edemas en miembros inferiores, pero no es criterio de severidad. ¿Ya? Clínicamente, entonces tenemos cefaleas, escotomas o fotorcias, dolor epigástrico, acúfenos y edema agudo del pulmón. Otra forma de identificar preeclampsia con signos de severidad es mediante el laboratorio. Muy bien. Entonces le pedimos pruebas de laboratorio que también seguro ustedes han escuchado en las visitas cuando han estado en los hospitales con su doctor. A ver, un examen de laboratorio, ¿cuál es el plan? Para preeclampsia. O sea, para preeclampsia. Exacto, plaquetas. Solo son 4, ¿ah? Plaquetas. Otro. Ahí, doctor, usted. Excelente, sí. Transaminasas. Muy bien. Tenemos PGO y tenemos PGP. Y nos falta uno. ¿Cuál es, doctora? No. Usted. Nada. Ahí. Usted. Otro. Nos falta uno. Creatinina. Muy bien, doctores. Creatinina. Entonces, creatinina. Ven, estas son las formas de detectar preeclampsia con signos de severidad. Si tienen una presión elevada, preeclampsia con signos de severidad. Si tienen manifestaciones, puede ser que la paciente tenga 140-90, pero tiene manifestaciones clínicas de severidad también, preeclampsia con signos de severidad. Puede ser que tenga presión 140-90, no llegó al umbral 160-110, pero tiene presión y tiene alterado alguno de estos análisis. Entonces, esa es la preeclampsia con signos de severidad. Y nos falta la preeclampsia de hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Más preeclampsia sobreagregada. Igualito, tiene que tener una presión mayor o igual a 140/90. Ningún hipertenso crónico, a ver, pregunten a sus doctores de medicina, puede manejar presiones basales más de este umbral. Tiene daño, menos tiene que ser el ideal. Si por ahora tiene una paciente hipertensa crónica que está gestando y se le sube la presión más de 140/90, ya saben que es no es basal. Puede ser que estén haciendo un trastorno de preeclampsia. ¿Ok? Entonces, ¿y la hipertensa crónica cómo la captan? ¿Cómo la identifican? Sencillo, es aquella paciente que tiene presión arterial elevada, pero antes de las 20 semanas. ¿Ya? Así de simple. Muy bien. Este es el cuadro de clasificación que está en el Windows, ¿ya? Pero mejor está el cuadro de la copa, lo que les he escrito ahí. Es lo que más se usa también. Indicadores de severidad. Vamos a ver eso después, los valores, ¿ya? Preeclampsia sobremedida, hipertensa crónica, que dice, con independencia de su causa, cualquier trastorno hipertensivo crónico predispone a la mujer a desarrollar síndrome de preeclampsia sobreagregada. Eso es cierto. Pacientes hipertensas de larga edad, hipertensión esencial, como le llaman, tienen ya riesgo de desarrollar preeclampsia. Van a ver cuáles son cuadritos de riesgos para desarrollar preeclampsia y ahí caen este tipo de pacientes. Dice, si la hipertensión inicial de reciente aparición o que empeora se acompaña de una proteinuria de comienzo reciente u otros hallazgos enumerados en el cuadro 41, se diagnostica preeclampsia sobreagregada. Entonces, acá, respecto a lo que es preeclampsia, hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, habla de que tiene que tener una presión de 140/90 más la proteína. Muy bien, esto es importante que sepan. Los factores de riesgo para preeclampsia. Si ustedes tienen una paciente que está dentro de estos factores de riesgo, desde ya, desde el inicio, tienen que darle aspirina. La cantan a las 8 semanas, a las 10, a las 12, a las 16. Doctor, mi paciente rebelde vino recién a las 35 semanas a mi post. Listo, no hay problema. Dale su aspirina, si todavía no hizo preeclampsia. Le va a disminuir el riesgo. De todos estos, ¿cuál es el primerito? El primer factor de riesgo. ¿Qué dicen? A ver, vean el plan. ¿Cuál es? ¿Cuál es el riesgo? Este es el riesgo, el riesgo relativo. ¿Cuál es el riesgo relativo? Las que han estado expuestas a la noxa y han
el principal factor de riesgo con preeclampsia? Exacto. Preeclampsia previa. Si ustedes tienen una paciente la que está embarazada y le dicen, señora, segundo puesto, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Segundo puesto. ¿Quién será puesto, no? Hipertensas crónicas. ¿Ya? Hipertensas crónicas. Muy bien. ¿Quién más? Tercer lugar. En el podio. ¿Quién está? 2.8, 2.9, 3.7, 3.7, ¿no? Las diabéticas. También. Miren acá. ¿Quién más está? Las obesas. Las obesas también tienen riesgo de preeclampsia. ¿Por qué? Les voy a adelantar un poquito. No son lo que les voy a decir, pero la verdad, pues la ciencia lo dice. Estar gordo no es saludable. Si tú estás gordo, eres obeso, tienes un proceso inflamatorio crónico por dentro que te va a desencadenar una serie de trastornos más adelante con el paso del tiempo. Y te puede desarrollar preeclampsia. Porque la preeclampsia, que no crean, es un trastorno inflamatorio de los vasos sanguíneos. Y si eres obesa, ya tienes esa predisposición por ese trastorno inflamatorio crónico, vas a ser preeclampsia. ¿Ya? Así es que si dicen por ahí, ay, no, qué bonito, está gordito, no es bueno ser obeso, para nada. Entonces, recapitulando, el primer factor de riesgo es una preeclampsia previa. Segundo, hipertensas crónicas. Tercero, diabéticas, ¿ya? Principalmente. Muy bien. Tenemos las neolíparas también. ¿Por qué? Porque las primerizas casi siempre hacen preeclampsia. Tiene su explicación. Vamos a ver más adelante. Justo acá entra. La etiopatología dice que son varias las causas por las que se puede desarrollar preeclampsia, ¿ya? Entre ellas, una de las causas está aquellas mujeres que se exponen a las verificaciones coriónicas por primera vez. Existe lo que se llama la tolerancia inmunológica. Recuerden que el embarazo es un tumor. Entonces, hay una tolerancia inmunológica de la madre para no rechazar ese tumor. Lo acepta, lo tolera. Pero se ha visto que hay una falla en esa tolerancia y lo cual en la preeclampsia hace que haya un proceso inflamatorio y eso desarrolla preeclampsia. No debería ser así, pero bueno. Por eso, miren, las expuestas a una sobreabundancia de biotinas coriónicas, como gemelos o mola, también hacen preeclampsia. Entonces tienen más riesgo. ¿Por qué? Por el factor paterno, por los antígenos paternos. Las que tienen afecciones persistentes asociadas como la activación o inflamación de células endoteliales, como diabéticas, que también va ahí, obesas, lo que les dije, muchachos, enfermedad cardiovascular o renal o trastornos autoinmunes o influencias hereditarias. También hay un factor genético para eso. Ese mecanismo del factor genético sí es más complejo, es bien complejo. No está bien esclarecido, pero ya se está postulando bien. Ok, entonces, lo que les había comentado, un implante placentario con invasión trofoblástica normal, que les comenté de qué trata eso. La tolerancia inmunológica que les dije que debe haber, en preeclampsia no hay, no se sabe por qué. Hay una mala adaptación materna a los cambios cardiovasculares y factores genéticos también. Muy bien, vamos a este cuadro. ¿Se acuerdan que les expliqué de la invasión trofoblástica? Muy bien, una imagen vale más que 1000 palabras. Acá tenemos todo lo que normalmente sucede en este problema. Viene la invasión trofoblástica, las velocidades coriónicas, llegan a lo que es la pared uterina, y acá vean ustedes a la arteria espiral. Esta es la arteria espiral. Estas células trofoblásticas van a destruir la capa muscular que está acá. Y al destruir esta capa muscular, aumenta la luz de la arteria espiral. Como ya les dije, aumenta el flujo sanguíneo, que es lo normal, que es lo que queremos. Esta es la oleada trofoblástica. 2, primera y segunda. 13 y 14 semanas y luego la segunda. Pero ¿qué sucede en la preeclampsia? Hay una mala invasión trofoblástica por estas células y las arterias espirales mantienen, miren ahí su capa muscular. Eso que va a desencadenar que la luz de estas arterias espirales esté mucho más estrechada. Por ende, el flujo sanguíneo disminuye. Y si el flujo sanguíneo disminuye a nivel del útero, lógicamente los bebitos de pacientes con preeclampsia, muchos de ellos tienen calcio. Porque el bebito pues no come hamburguesa, ostra, ¿no? Se alimenta de la sangre. Si le das poca sangre al bebé, el bebé va a quedarse chiquito. ¿Okay? Entonces, esta es la invasión trofoblástica anormal.
factores inmunológicos. Acá habla más que todo de la tolerancia inmunológica, lo que les expliqué sobre la carga antigénica paterna. ¿Ya? Y en esta parte, Dolan, en el 2006, hizo un estudio y dice que las mujeres, las primerizas, como se exponen por primera vez a los antígenos paternos, entonces tienen un riesgo de preeclampsia, porque va a ser la primera vez que se están sensibilizando. Entonces puede ser que hagan preeclampsia, ¿ya? Pero si una mujer ya va a tener un segundo hijo del mismo padre, su riesgo de preeclampsia baja. Hagamos de cuenta que tienen 3 hijos, conoce otro varón, tiene nuevos antígenos distintos, ya sube su riesgo de preeclampsia. ¿Se entiende? Y eso es lo que significa, eso es lo que encontró Dolan en el 2006. Lo que les expliqué de la adaptación inmune, los tropoblastos, tiene que ver el antígeno leucocitario humano, el proceso inflamatorio, la vascularización placentaria es defectuosa, y eso lo vamos a ver mejor en este esquema. Hay una parte. Aquí. Recuerden siempre que la preeclampsia es un proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos, y de ahí se desencadena toda esa serie de trastornos que nosotros podemos identificar. Por ejemplo, dice que los cambios inflamatorios son una continuación de las alteraciones de la etapa 1. En respuesta a la isquemia y otras causas incitantes se liberan factores placentarios y se inicia una cascada de eventos. Por lo tanto, se considera que los factores antiangiogénicos y metabólicos y otros mediadores de linfocitos inflamatorios provocan una lesión sistémica de las células endoteliales, que se usa aquí como síndrome de activación o disfunción de células endoteliales. Vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, tenemos acá nosotros el vaso sanguíneo. Tenemos las células epiteliales planas, que acá se llaman endotelio. Tenemos el endotelio, está recubriendo el vaso. Esto es lo normal. Una de las causas de la etiología es que cuando ustedes tienen aquí una arteria espiral con su luz estrecha dentro del músculo, aquí hay poco flujo sanguíneo. Esto va a llevar a un estado de hipoxia. Y este estado de hipoxia es el causante de que a nivel de la placenta, acá vamos a poner placenta, se liberen partículas o micropartículas placentarias que van a pasar a la circulación sistémica, y eso va a producir una cascada inflamatoria. Entonces de la placenta migran, traspasan y se distribuye por todo el organismo. Llegan al vaso sanguíneo estas partículas, micropartículas placentarias, y empiezan a producir una cascada inflamatoria aquí, en el endotelio. Entonces, se va a agregar acá, se activan mediadores plaquetarios como prostaciclina 1, tromboxano A2, se va a agregar acá fibrina, mejor dicho, fibrina. Luego, al haber un proceso inflamatorio pequeño, va a haber una coagulación microvascular diseminada. No estoy diciendo coagulación intravascular diseminada, porque eso es grandes rasgos. Es una coagulación microvascular diseminada. Microvascular. Se va a dar mínimamente, pero se va a dar en todo el organismo. Y entonces, cuando hay una coagulación microvascular diseminada, ¿qué hay? Consumo de plaquetas. Y como se consumen las plaquetas, entonces, ¿qué vamos a tener en el laboratorio? Plaquetopenia. Bien, seguimos avanzando. ¿Qué pasa en el hígado? Como las células que están acá empiezan a tener un proceso inflamatorio, se empiezan a separar unas de otras. Si tuviera un plomo rojo me vendría mucho. No creo, ¿no? Bueno. Empieza a haber un aumento en el espacio entre célula y célula. Entonces,
empieza a escapar líquido. Escapa líquido. Estamos en el intravascular y este es el extravascular. Entonces, esta paciente entra en una etapa de deshidratación. Ustedes la ven hinchada, sus edemas están en los miembros inferiores. Pero eso es por fuera, porque saben que se ha escapado el líquido del intravascular al extravascular. Pero por dentro la paciente está deshidratada. Entonces, esta paciente tiene mucho riesgo para desarrollar un daño a nivel del riñón, que más adelante vamos a ver. Entonces, sin irme mucho allá, todos estos procesos inflamatorios se dan en el vaso sanguíneo. Y ya saben todo por qué. A causa de la hipoxia se producen micropartículas de placenta que llegan y desencadenan un proceso inflamatorio sistémico. Hay genes que están asociados, sí, algunos genes. Y aquí, ¿qué pasa en el sistema cardiovascular? Se ha visto que hay, por ejemplo, problemas con la poscarga, con la precarga. Lo normal que debe ser, en una gestante tiene una resistencia. ¿Qué sucede con la resistencia periférica? ¿Está aumentada? ¿Está disminuida? Normalmente. Está disminuida, ¿no? Como hay una vasodilatación, se disminuye. Pero acá sucede lo contrario. Entonces, hay una mayor poscarga causada por la hipertensión que tiene esta paciente. Luego hay una precarga clínica que se va a reducir por una expansión de volumen que está patológicamente disminuido durante el embarazo. Lo que les dije, el volumen está disminuido. Ya también hay disminución de flujo sanguíneo en varios órganos por ese problema. Y lo que les hablé, la activación endotelial, que es el responsable de esta extravasación interendothelial. ¿No? Lo que les he explicado acá, ahí está. La sangre, dice que hay una hemoconcentración. Normalmente en el embarazo hay hemoconcentración, ¿sí, no? O hay una hemodifusión. Exacto. Es como que tienen una tacita de café, ¿no? Echan 3 cucharadas de azúcar. Lo prueban, no está perfecto. Pero si le echas un poco más de agua, ya no, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Le falta azúcar o le has agregado mucha agua? Le has agregado mucha agua. Igualito, esto tiene que ver más o menos con la concentración de los componentes hemáticos de la sangre. Pero si está escapando líquido del intravascular al extravascular, lógicamente hay una hemoconcentración adentro. Si entienden esto, van a entender todas las demás cosas que van a leer. Muy bien, trombocitopenia. ¿Por qué hemos dicho trombocitopenia? Consumo, así es. Coagulación microvascular diseminada. Se consumen las plaquetas, ¿no? Por eso. Hemólisis. Se ha visto que, como se da todo este proceso inflamatorio, hay hemólisis a este nivel. Entonces, los glóbulos rojos empiezan a, se podría decir, a disminuir. Todo por el proceso inflamatorio. Esto se va a traducir en que hay una elevación de la DHL, de la deshidrogenasa lácteas. Ojo que esto no es criterio de severidad para preeclampsia. Si por ahora revisan el artículo de la Corte de preeclampsia, no menciona DHL, pero es un mecanismo por el cual se eleva la deshidrogenasa. Hay algunos colegas que lo piden dentro de su set de preeclampsia, pero la COG dice que no es necesario. Con eso es suficiente. Alteraciones endocrinas y hormonales. Ya, acá sucede que la paciente gestante, cuando tiene preeclampsia, es muy sensible a los agentes hipertensores, como la renina, la angiotensina 2, la aldosterona y el péptido natriurético epidurante. Este de acá se libera cuando a nivel de la aurícula, como hay se podría decir que sangre está llegando a la aurícula y esta se va a distender un poco, entonces se va a empezar a liberar. Es algo así como esto, ¿no? Se libera durante el estiramiento. Y esto también produce que haya más vasoconstricción, ese péptido natriurético auricular. Alteraciones de líquidos y electrolitos. Sí. Se aumenta el espacio entre célula y célula, entonces sale líquido. Acá también, aunque no crean, interviene lo que es la presión oncótica. Lógicamente, acá también empiezan a salir proteínas. Entonces, si disminuye las proteínas, entonces el líquido también va a escapar. Ya saben que el líquido se va a donde hay mayor concentración de proteínas. Riñón. ¿Qué sucede en el riñón? Vamos a ver qué es lo que pasa para que nos desencadene una creatinina elevada.
Muy bien. En el riñón nosotros tenemos el glomérulo, ¿verdad? Se va a dar un proceso que se llama endoteliosis. Acá, mejor veamos acá. Miren, este es un glomérulo normal, este es un glomérulo que tiene preeclampsia. Lo normal es que en el vaso sanguíneo haya estos espacios que le llaman fenestras, un vaso fenestrado, que permite la filtración glomerular. Eso es lo ideal. Pero, ¿qué hay pues acá? Acá este también es un vaso sanguíneo. ¿Qué hay en este vaso sanguíneo? Un proceso inflamatorio. Como hay todo este proceso inflamatorio, entonces también se desencadena acá una hinchazón endotelial, producto de la fibrina, producto que hay inflamación de las células endoteliales. Entonces, este espacio de las fenestras se va a reducir. Miren, fenestra hinchada y miren esta luz que tiene. Por ende, la filtración glomerular va a bajar, va a disminuir. ¿Y es eso en qué se va a traducir? En que la creatinina se va a elevar. Entonces ya saben por qué se eleva la creatinina. El hígado. Muy bien. Entonces, todo este problema que va a desencadenar que haya una destrucción, por así decirlo, del vaso sanguíneo. Y esto se va a manifestar mucho más adelante en pequeños focos hemorrágicos, ¿ya? Que pueden llevarse a lo que son hematomas. Pequeñas regiones, dice la hemorragia pericordial. Y esto va a hacer que se formen pequeños hematomas, sobre todo subcapsulares. Dentro de los signos premonitorios de preeclampsia subaracnea, preeclampsia con severidad, está lo que es el dolor en epigastrio. ¿Por qué? En el hígado empieza a haber necrosis hepatocelular. Y cuando hay necrosis hepatocelular, la función hepática se altera. Y al alterarse la función hepática, las enzimas hepáticas se ven alteradas y se van a elevar. ¿Okay? Ahora, en un rato vamos a ver los valores normales. Solamente quiero que sepan por qué pasa cada uno de estos sucesos. Entonces, me preguntan, doctor, ¿por qué se eleva la TGO y la TGP en preeclampsia? Le dices, doctor o doctora, es porque hay daño hepatocelular a nivel hepático y entonces la función hepática se altera. Por eso, ¿producto de qué? Del proceso inflamatorio a nivel de los vasos sanguíneos del hígado. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Por qué hay epigastralgia? Cuando se forman en el hígado pequeños infartos de sangre, llegan a formar un hematoma, como el que ven acá en esta tomografía. ¿Okay? Este hematoma, si se rompe, empieza a distender, o más o menos si se estira y empieza a crecer, empieza a distender la cápsula del istmo, que saben que lo recubre. Y el hígado, como bien saben, la parte izquierda del hígado llega a la altura del epigastrio. Al distenderse la cápsula del istmo, duele. ¿Por qué? Porque ahí también se encuentra el plexo solar, una zona muy inervada. Entonces la paciente les dice, doctor, siento como dolor acá en la boca del estómago, ¿no? Ya saben que es por eso. Por el plexo solar está irritado debido a que se ha distendido la cápsula de Gleason, porque probablemente hay un aumento, un edema a nivel del hígado y probablemente se esté formando un hematoma. Entonces ya saben por qué hay dolor en el epigastrio. ¿Ya? Ahorita vamos a ver lo que pasa en el cerebro. Ya saben también por qué se empiezan a elevar las transaminases. Acá no hay mucho, pero en Lima yo sí he visto esto. Hígado graso del embarazo. Y esto sí es mortal. Mucho más que la preeclampsia. Tiene todo lo de la preeclampsia, con la única diferencia que el proceso de falla hepática es más progresivo y más letal. En cambio, en la preeclampsia, ¿cuál es el antídoto para la preeclampsia? ¿Qué les han dicho sus asistentes? Terminar el embarazo. Eso, terminar el embarazo y todo esta situación se acaba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está sacando pues la noxa. ¿Cuál es la noxa? Así es. Entonces, estas pacientes termina el embarazo todo, pero el hígado sigue mal y se va alterando y va empeorando su cuadro. Normalmente un cuadro de preeclampsia debe resolverse entre 3 a 5 días. Estas pacientes no, permanecen en UCI, están en UCI. Y muchos mueren. Muy bien, en el cerebro. A manera de resumen, dice, los dolores de cabeza y los síntomas visuales son comunes con la preeclampsia grave y condiciones asociadas. Entonces vemos que hay pequeños focos de infarto que suceden también en el cerebro, ¿no? Todo por este problema de inflamación a nivel del endotelio. ¿Ya? Dice, en conjunto estos hallazgos sugieren que la eclampsia se produce cuando la hiperperfusión cerebral fuerza el fluido capilar de manera intersticial
debido al daño endotelial. Otra vez el daño endotelial. Esta fuga conduce a un edema perivascular característico del síndrome de preeclampsia. Entonces, si hay edema en la cabeza, ¿qué va a haber? Cefalea, escotomas, autopsias, angustia. Por eso se le llama signos de irritación continua. Pues ahora ya saben por qué tenemos esos síntomas en la preeclampsia. Y todo parte de acá, si se dan cuenta. Si ustedes entienden esto, ya lo demás, entonces lo van a poder deducir o inferir. Cefalea, escotomas, que hemos hablado, las convulsiones. Acá se habla que hay una serie de liberación excesiva de neurotransmisores, ¿ya? Relacionados más que todo con el glutamato, la despolarización de las neuronas. Perfusión uteroplacentaria. Dice que está comprometida. Sí, pues, se entiende, ¿no? Si vemos que hay un problema acá en la placenta, la arteria espiral se ha disminuido su luz, lógicamente pues no va a pasar la sangre como debe ser. Y a nivel de la placenta hay una perfusión uteroplacentaria que debería ser con un volumen de sangre normal, en este caso se ve disminuido. Muy bien, la tabla de prevención, suplementos de calcio, sí, también te ayuda mucho. Consideraciones para el parto. Ya, ahora sí, vamos a desarrollar lo que es la parte de los valores normales de plaquetas. Oye, acá sí los voy a molestar. Usted, ¿cuánto es lo valor normal de plaqueta en el embarazo? En el embarazo, En el embarazo. 150.000, 300.000. Sí, así es, más o menos por ahí es lo normal. O sea, no varía mucho. Pero sí hay una tendencia un poco a la baja. ¿Por qué? Porque acá, en la placenta, en el espacio, la reserva uteroplacentaria, hay pequeña formación de coágulos. ¿Ya? Porque por el intercambio de sangre materno-fetal que hay. Si no hubiera eso, habría un desangramiento. Significa que hay un pequeño consumo de plaquetas en el embarazo, fisiológico, es lo normal. Todo esto ocurre a nivel del espacio uteroplacentario, a nivel de esa comunicación vascular, es lo normal. Pero en la preeclampsia se agrava. Entonces, cuando decimos que es patológico las plaquetas, antes decían 110.000, ahora la FIGO ha dicho que es menor a 100.000 plaquetas. ¿Ok? Ya saben por qué se da la plaquetopenia. Muy bien, vamos a ver con las transaminases hepáticas, TGO y TGP. ¿Cuánto es lo normal de TGO y TGP en el embarazo? A ver usted, doctora. No, usted. Nada. No. Más de 40. En el Williams, al último, al final hay una hoja, donde hay unas 2, 3 hojas, un apéndice, donde están todos los valores normales de laboratorio en las gestantes, incluso lo clasifican por trimestres. Más o menos es entre 28 y 30, lo normal, de TGO y TGP. ¿Cuándo dicen que es patológico para la preeclampsia? Eso sí lo saben ustedes. ¿Qué les han dicho en los hospitales? El doble de lo normal, ¿cierto? Pero para saber el doble de lo normal, tienes que saber cuánto es lo normal. Si lo normal es entre 28 y 30, quiere decir que en valores de TGO y TGP por encima de 60 ya es signo de severidad para preeclampsia. Entonces ya tenemos de 28 a 30. Y creatinina. ¿Cuánto es lo normal de creatinina en gestantes? A ver, doctor, usted. ¿Cuál es? No. Doctor, usted. ¿Cuánto es lo normal de creatinina en una gestante? ¿Usted? No. A ver, doctor. No. No. Tiende a bajar por la... Es Ya, menos de claro. 0.9. Lo normal es que los hombres tengamos 1.4, 1.5, ¿verdad? Por nuestra masa muscular. Las mujeres tienen que tener un poco menos, 1.3, 1.2. Pero en las gestantes, También más. baja. ¿Cuánto, pues, doctor? Menos de 0.9. 0.9. Exacto. Ese es el tiempo. Lo normal. Pero para que se considere patológico en preeclampsia, tiene que ser mayor a 1.1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son los valores normales para el parto. ¿Ya? Ok. Hemos dicho que la interrupción del parto es la única cura para la preeclampsia. ¿Ya? Eso
eso ya lo hemos hablado. Acá habla de lo que es la hospitalización versus el tratamiento ambulatorio, la terapia antihipertensiva. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Quién me llamó ayer? ¿Quién es la de 3 y 4? Ahí tenemos tiempo, ¿no? ¿Están dormidos, chicos? ¿Quieren descansar 5 minutos? Un ratito, ¿ya? Mucha información. Ya. 5 minutos, ¿ya? Ucrania. ¿Qué es en Ucrania? Estoy repasando y ¿Sí? mientras da la clase me voy a acordar. ¿Ese te pasó, Guillito? Sí, este es de... Terrible, fíjate. Ah, es de Francia. Pero dice que recién está acabado. Sospechosa de preeclampsia, ya tienen que empezar con lo que es la psicoterapia para la relación clínica, porque no saben cuál va a ser el desencadenante de este trastorno, o mejor dicho, el desenlace de este trastorno. Entonces deben de aplicar la maduración pulmonar. Muy bien, ahora habla de una serie de recomendaciones para el manejo. Esto no les voy a tomar. Corticoides para mejorar el síndrome de Gell. ¿Qué dice? No recomienda el tratamiento con corticoides para pacientes que hacen Gell. Esto más que todo lo vemos en UCI. Acá no hay una unidad de UCI materna, ni una sí hay, en la maternidad de UCI. Y sí he visto a veces que ponían corticoides para mejorar pacientes que hacen Gell. Pero ya los estudios demuestran que no hay de dónde. Muy bien, vamos a lo que es la eclampsia. Bien. Ya saben que la eclampsia es un proceso de convulsión que se da en una gestante, producto de un trastorno hipertensivo. Ese es el dato, así es sencillo. La eclampsia no es bueno. No es bueno que la paciente convulsione. ¿Por qué? Porque la paciente, por cada convulsión que tiene, igual que cualquier paciente que convulsiona normalmente, ¿ya? Va a tener problemas a nivel neurológico. Ustedes saben que con cada episodio de convulsión, la descarga eléctrica que se da en el cerebro mata neuronas, ¿cierto? Yo lo he visto pacientes que ya son convulsionadores crónicos, así, no están como que muy bien, tienen una forma rara de hablar o de mirar, entonces es porque ya tienen cierto daño, ¿ya? Y eso también se da en la mamá, pero también a nivel fetal si se da. Miren, este es un cardiotopógrafo de una paciente que hace convulsiones. Tiene contracciones uterinas, sí tiene ciertas contracciones uterinas no muy marcadas, pero acá donde pueden ver los latidos cardíacos fetales, miren, de tener 150 en su nasal, miren cómo empieza a bajar. En el caso de una convulsión, baja considerablemente. Significa que el flujo sanguíneo también disminuye cuando la paciente convulsiona. Entonces, ¿le hace daño a la mamá la convulsión? Sí. ¿Le hace daño al feto la convulsión? También. Por eso tenemos que evitarlo. De ahí que deducimos que toda paciente que tiene preeclampsia con signos de severidad, sea diagnosticada por presión arterial elevada, diagnosticada por manifestaciones clínicas o por laboratorio, dentro del tratamiento de primera línea está la administración del sulfato de magnesio para evitar las convulsiones. ¿Ok? Entonces, esto sí lo tenemos que administrar por vía endovenosa obligatoriamente. Anteriormente se administraba por vía intramuscular. Sí se podía hacer antes, pero se prefiere que sea por vía endovenosa. Ok, entonces se ha visto que se reducen las convulsiones. Hay una situación acá en la cual se ha visto que hay un pequeño porcentaje, más o menos del 10 a 15% de las pacientes que ustedes les administran sulfato de magnesio para prevenir convulsiones, va a convulsionar. No somos máquinas, muchachos, somos seres humanos. Entonces, a este pequeño grupo, ¿qué hay que hacer? Si ya convulsionó, pese a que le han puesto sulfato de magnesio, póngale otra dosis más de sulfato de magnesio en una dosis de carga de 2 gramos, de forma lenta, para que no vuelva a convulsionar. Y si por A o B, y pasa, una vez he visto un comentario de un colega que vio a otro colega en su serum, le tocó una gestante, preeclampsia con insensibilidad, le puso todo el protocolo, le administró sulfato de magnesio, y estando en la ambulancia ya yendo para el hospital, convulsiona y no sabía qué hacer. Si a o B pasa eso, les convulsiona a la paciente mientras le están refiriendo, pónganle midazolam, o ya sepan, pónganle noveno y van a ver cómo la paciente también va a dejar de morir. Pero eso solamente una vez, no le van a estar pidiendo
¿Cuál es la diferencia entre el antídoto, la medicina y el veneno? ¿Qué dice el doctor? La dosis, eso, muy bien. Entonces, el sulfato de magnesio puede matar. Ojo que ¿han visto cuando las mascotas las quieren dormir? Les ponen sulfato de magnesio. Sí. ¿No sabían? Los veterinarios han hecho su cóctel. Muchos usan sulfato de magnesio. No les van a decir, claro. Les toman el negocio. Pero es eso. El sulfato de magnesio te puede salvar, pero también te puede matar. Porque hay dosis tóxica y hay dosis terapéutica. Entonces, allí, esto sí les voy a preguntar. Miren, les estoy cantando una para el examen. ¿Tiene papel higiénico? A ver. Espera. Y moco, ¿no? SO4N, sulfato de magnesio. ¿Qué sucede acá? Tenemos nosotros la dosis terapéutica. La dosis terapéutica. Y la dosis terapéutica, la literatura dice que va de 4 a 7 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Estamos hablando de concentración sérica. ¿Listo? Entonces, si ustedes mantienen esta dosis de 4 a 7 miliequivalentes por litro en el suero, están bien, están dentro de lo esperado, van a evitar que la paciente consume. Pero luego viene la dosis tóxica. Entonces, hay una dosis tóxica. Esto es sencillo de recordar. Acuérdense que vamos a ir de 3 en 3. ¿Ya? 7 más 3, 10. Si tenemos una dosis que más o menos ya se está acercando a 10 miliequivalentes por litro, entonces vamos a tener disminución de los reflejos patelares. Muy bien. 7, 4, 7, 10. Acá vamos a avanzar más bien de 12 miliequivalentes por litro. De 10 a 12 miliequivalentes por litro que vamos a tener disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Y más de 12 miliequivalentes por litro, a más, vamos a tener parálisis respiratoria. Por eso es importante monitorizar la frecuencia respiratoria y ver si hay los reflejos patelares, están aumentados o no. ¿Ya? Si se disminuyen los reflejos, significa que hay una intoxicación más o menos a 10. Si disminuye la frecuencia respiratoria, más o menos te estás acercando a 12. Y si te pasaste de 12, la paciente va a tener parálisis respiratoria. Si por A o B están frente a la dosis tóxica, ya saben el antídoto. Es el gluconato de calcio. La vía de excreción de sulfato de magnesio dentro de su farmacodinámica es renal. Y acá les hago una pregunta para que nos hagan pensar a sus asistentes. Y yo no sé por qué motivo a toda paciente le ponen que hace preeclampsia, que tiene severidad, siempre le ponen sonda, ¿cierto? ¿Han visto? Está con sonda así. Está bien, sí. Lo que está mal es el motivo por el cual creen que debe tener sonda. A ver, ¿por qué creen que le ponen sonda a una paciente con preeclampsia, con signo de severidad? ¿Para qué? A ver, doctora. Sí, claro, sabemos que es para controlar la diuresis. Pero ¿en qué nos va a ayudar en lo que es toda esta vaina de la preeclampsia? La oliguria. Claro, es lo que nos dicen, ¿no? La oliguria. ¿Qué más? A ver, ¿usted qué dice? ¿En qué hospital ha rotado? No te he visto. En el honor, en la evidencia, en todo eso, sí le ponen sonda vesicana.
Pero muchas veces no, por monería están poniendo sonda vesical, no saben por qué le ponen sonda vesical. Para medir la diuresis, claro, la sonda es para medir la diuresis. La vía de excreción del metabolismo del sulfato de magnesio es por vía renal. Significa que si tú tienes un flujo urinario escaso, tu paciente se está intoxicando con sulfato de magnesio, ¿se va a intoxicar? ¿Qué dice? ¿Sí? Pues no. ¿Qué tal le estás poniendo poco volumen en tu vacío? A ver, usted doctor, si yo le doy a tomar solo en el día un vaso de agua, ¿vas a orinar? ¿Significa que tu riñón está mal? No, simplemente te falta volumen. Igualito. La recolección de la orina en la zona no te indica función renal, sino simplemente te indica cómo está tu balance hídrico. Si le estás dando buena cantidad de líquidos o te falta líquidos. Nada más. Si quieren saber si está funcionando bien el riñón, creatinina. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces ya saben cuál es el objetivo de colocar solo, no para diuresis, sino para saber cuánto tienes de volumen. Y la oliguria no te indica disfunción renal. ¿Ok? El mecanismo por el cual sulfato de magnesio mide lo que es las convulsiones, manejo de la hipertensión grave, la lacina, la vitamina. Ya, a ver, vamos a ver acá. Entonces, teníamos el escenario que la paciente la captamos, se elevó la presión. Vamos a hacer un caso clínico, así pequeño, ¿ya? Con todo lo que hemos hablado. Están en su centro de salud, tienen una gestante de 35 semanas de edad gestacional. Anoten los datos para que no se les olvide. ¿Ya? Gestante de 35 semanas de edad gestacional, primeriza, ¿ok? Es su paciente de ustedes. Regularmente ha acudido a sus controles prenatales. Su presión basal es 90-60. ¿Ok? Llegan a su centro de salud, a su control normal, y la técnica les dice, doctor, la paciente está con una presión de 140 sobre 90. Muy bien. Entonces, caso clínico. Y vamos a ir cada uno a ver qué es lo que hacemos. A ver, doctora, ¿qué hace usted? Y para su buena suerte tiene a todo su equipo de personal de salud en su puesto. Está su enfermera, está su obstetriz, está su técnica y usted, que es la doctora, la cabeza del equipo. ¿Qué hace? Primero, anotaron esto, ¿no? Sí, ya. Muy bien. A ver. Dígame, doctora, vos escribís. Vos a su secretaria. ¿Qué hacemos? Fuerte. Aspirina. ¿La aspirina para qué es? ¿Qué hemos dicho? Para prevenir. ¿Su paciente le va a prevenir? No. Ya está con un trastorno hipertensivo. O sea, aspirina no. Muy bien. Doctora, usted. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace? Mejor dicho, usted en su centro de salud. Ya, la va a examinar a su gestante. ¿Qué va a examinar? Todos los signos que pudieran indicarnos que tienen ¿Qué pues? preeclampsia. ¿Cuáles? Cefalea, acúfeno. O sea, le va a preguntar a la paciente. O usted sabe que yo tengo cefalea. No, ¿verdad? Entonces le vas a preguntar a tu paciente. ¿Qué le vas a decir? Que si en las últimas horas lo he sentido dolor de cabeza. Ya, señora, te estás viendo la cabeza. Ojo, siempre pregunten si es migrañoso o no. ¿Ya? Porque a veces sucede eso, pacientes migrañosas. Tiene una migraña la que tiene y no es un signo de severidad. Pregunten eso. Muy bien, ¿qué más le va a preguntar a su paciente? Doctora, ¿qué son acúfenos? No sé. Ya, a ver, tú qué tan piensas. No. Ya, señora, es un velorio. Muy bien, ¿qué más?
Eso, señora, que duele en la boca del estómago, ¿no? Eso, ok. Pero acá me olvidé de decirles algo, aunque ustedes ya saben. Si tienen una paciente que tiene una presión arterial de 140 sobre 90, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que corroborar si esta presión es real o no. Porque las pacientes gestantes son emocionalmente muy lábiles, a veces discuten con el esposo, los hijos en general, y todo se exacerba y su presión se eleva. Entonces tiene que haber, tiene que haber 2 tomas de presión arterial, ¿ok? En un lapso de 4 horas. Hagamos de cuenta que llegó a su centro de salud a las 8 de la mañana. Esperen 4 horas. Al mediodía, vuélvanle a tomar la presión arterial. Que la paciente esté tranquila, sentada, relajada, que no esté cansada, con el brazo extendido, apoyado, no así con el brazo elevado como he visto que toma la presión. El brazo tiene que estar sobre una superficie en reposo. Y le vuelven a tomar la presión arterial. Si en esa segunda toma vuelve a tener 140 sobre 90, entonces sí, es una presión. Porque a veces sucede que solo tiene una toma, la segunda ya no. Así es que no está cumpliendo los criterios de diagnóstico. ¿Ok? Entonces ya saben, le tienen que volver a tomar la presión en un lapso de 4 horas. Y mientras esperan 4 horas, van conversando con ella, como dice la doctora ahí, le preguntan, señora, tú eres migrañosa, te duele la cabeza, tienes alguna otra molestia, te duele aquí, ves como lucecitas, todo eso. Ok, muy bien. ¿Qué más hacemos mientras esperamos esas 4 horas? Hagamos de cuenta que la paciente nos dice, doctor, sí me duele la cabeza. Puede ser que sea un signo de severidad, ¿no? Pero ¿qué dice la COG para poder descartar? Dice que si la paciente tiene cefalea, para saber si es una cefalea causada por la elevación de la presión arterial, tienen que darle paracetamol, 1 gramo vía oral, y reevaluar en 20 minutos. Si a la paciente se le pasó el dolor de cabeza después de administrar el paracetamol, significa que esa cefalea era una cefalea emotiva por cualquier otra causa, pero no de origen hipertensivo. Caso contrario, si pese a que le han dado el paracetamol persiste la cefalea, entonces sí, probablemente sea por la hipertensión. Y ya tienen un criterio de severidad. Y ya tienen el diagnóstico de preeclampsia con signo de severidad. Okay. Muy bien. Pero su paciente les dice, no doctor, no tengo cefalea. Muy bien. Esperan que sea 4 horas más, mediodía, le vuelven a tomar la presión y sale 140 sobre 90. Muy bien. Confirmada la presión arterial. Diagnóstico, doctora. Usted. 35 semanas, 2 tomas de presión, 140-90. No hay cefalea, no hay ningún signo de irritación cortical, nada. Diagnóstico. ¿Qué más? Ahí quedó. A ver, usted. Claro. ¿Cuál es la diferencia, doctora, usted, entre la hipertensión estacional y la preeclampsia sin signo de severidad? La proteinuria. ¿De tu proteinuria? No, falta, ¿verdad? Entonces, está manejando 2 diagnósticos probables. Preeclampsia con signo de severidad, no es. Su presión no es 160-110 de tu paciente. No tiene signos. Bueno, laboratorio, pues no tienes tu laboratorio de ahí, ¿no? Esto es un poco difícil. Pero con esto no lo tienes. Entonces te quedas con estos 2 diagnósticos. Ahora vamos a la proteinuria. Tenemos que identificar la proteinuria. La proteinuria se identifica de 3 formas. Primero, lo que han escuchado, proteinuria en 24 horas. ¿Cuánto es lo normal? ¿Qué les han dicho sus asistentes? Más de 300 miligramos por decilitro, ¿verdad? Muy bien, 24 horas. La segunda forma es un cociente, proteína, creatinina, en orina. Es de 0,3. ¿Ya? 0,3. Para que se acuerden de esto, 3, ¿ya? 0,3. Y la otra forma es con las tiras reactivas. Que te va a marcar una cruz, te va a marcar 2 cruces o te va a marcar 3 cruces. La COG, ¿cuándo dice que es positivo? Cuando tienes 2 cruces. ¿Ok? Si tienes una cruz no es válido. 2 cruces tienen que ser.
o tienes que tener un índice de proteína creatinina mayor a 0.3 o más de 300 miligramos por decilitro después de 24 horas. Entonces, esa es la forma de detectar proteinuria en las pacientes. Hagamos de cuenta que tienen la tira reactiva, ¿ya? Le hacen la tira reactiva y les marca 2 cruces. Allí sí, ¿cuál es el diagnóstico, doctora? Le pusiste la tirita en la picha, salió 2 cruces. Exacto, entonces ya tenemos el diagnóstico. Preeclampsia sin signo cerebral. ¿Cuántas semanas de embarazo tiene la paciente? 35, ¿no? 35, 36. La cosa es que es preterno. ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál es el manejo? El manejo es expectante. Es expectante, controles de presión arterial estrictos, diarios, o cada 8 horas, como está en su pueblo, cada 8 horas presión, ver cómo va, controles de carga, ¿ya? Porque no tiene nada, sí es una severidad, pero ya como que se está asomando ahí un poquito, ¿ok? Entonces, pero doctor, ha dicho que la cura para la preeclampsia es el parto, ¿no? ¿Por qué me está diciendo que tengo que tener un manejo expectante? Porque es prematuro. Todo prematuro tiene muchas comorbilidades y no es bueno. Entonces, en ese lapso, ¿ustedes qué hacen? Le administran su corticoterapia, lo ayudan por si por A o B. En algún momento, esa presión se eleva, se dispara. Le dan recomendaciones a la paciente para la casa. Le dicen, señora, le vamos a tomar la presión. Si por A o B se eleva, en algún momento llega a más de 160, 110, preeclampsia por signo de severidad, terminar el embarazo. Señora, si por A o B tiene estas molestias, también preeclampsia por signo de severidad, terminan el embarazo. ¿Ok? Ese es el manejo de la preeclampsia por signo de severidad. A veces pasa que pasa 5 días, 6 días, una semana, que se mantienen esas presiones, no se ha disparado, no tienen signos premonitorios, su presión está normal, está bien. Si llega a las 37 semanas, ahí sí, terminar el embarazo, porque ya está perdido. La vía del parto, vaginal, ¿ok? Doctor, y si por A o B, mi paciente de 35 semanas, ya pasó una semana y cuando mi obstetriz fue a verla me dijo que le encontró 160, 110, se termina el embarazo. La vía se sale, porque vía vaginal, pues, esa paciente no está dilatada, no está con contracciones. Hasta que le induzcan, le pongan el soprostol para madurar el cuello, entonces va a pasar ¿cuántos? 3 días. Entonces de ahí se muere la paciente. Entonces tiene que terminar el embarazo lo más rápido posible. Y ahí es con cesárea. Y si tienen una paciente que tiene preeclampsia con signo de severidad, independientemente de la edad gestacional que tenga, chicos, terminar el embarazo. Doctor, si es una gestación de 25 semanas, terminar el embarazo. Tiene 35 semanas, terminar el embarazo. 38, terminar el embarazo. Es mejor salvar a la mamá, porque la mamá posteriormente puede volver a embarazarse. ¿Ya? Ok. Tenemos este caso y ese es el manejo, muchachos. Manejo de hipertensión. Ahora vamos a ver lo que es los medicamentos. Más que todo lo manejamos para las pacientes que son hipertensas crónicas. Las pacientes hipertensas crónicas van a llegar a ustedes y le van a decir, doctor, antes, hagamos de cuenta que le han captado a las 8 semanas. Y le van a decir, doctor, yo antes tomaba enalapril. Entonces saben que no va a seguir con el enalapril, ¿cierto? Porque está gastando. Hay que cambiarle a un antihipertensivo que sea seguro en el embarazo. Muy bien. A ver, ¿qué les han dicho sus asistentes en prácticas? Un antihipertensivo que sea seguro en el embarazo. A ver, doctor, usted. Usted. La betalol, muy bien. ¿Qué es la betalol? Betamimético, ¿no? Ya, muy bien, gracias. A ver, otro, doctor, usted. Otro antihipertensivo seguro. Su compañera ya dijo la betalol, que está muy bien. Otro. Alfa-metildopa. ¿Qué es la alfa-metildopa? Un alfa-adrenérgico, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. Otro. Usted. Nifedipino. ¿Qué es el nifedipino? Perfecto, muy bien. Eso. Y nos falta uno. ¿Cuál es? Desnidralacina. Es para que el grupo farmacológico pertenece. Estas caras. Ya van a buscar, no les voy a decir todo. Ok.
tenemos esos cuatro medicamentos principalmente, ¿ya? Quiere decir que esa paciente hipertensa crónica que ahora está gestando le van a dar cualquiera de esos medicamentos. En el Perú usamos mucho metildopa, el alfa del mercurio, ¿ya? ¿Es seguro en el embarazo? Sí, es seguro en el embarazo. Pero hay otros que son mejores, por ejemplo el abetalol. Ahora ya tenemos en el Perú la abetalol que lleva, entonces con eso pueden manejar las pacientes. Pueden darle nifedipino, también pueden darle nifedipino, pero le van a manejar con nifedipino de 30 miligramos, porque hay dos tipos de nifedipino, de 10 y de 30. El de 10 tiene acción corta y es rápido, es potente. El de 30 tiene acción prolongada. Es con ese con el que le van a manejar a su paciente hipertensa crónica. ¿Ok? Ahora, si tienen una paciente que debuta con preeclampsia con signos de severidad y tiene una presión 160-110, hemos dicho que sí o sí hay que terminar el embarazo, pero no le van a hacer cesárea pues en su posta, ¿cierto? Hay que referirla. Pero bien, para referirla, ustedes ya tienen que haberle puesto una serie de medicamentos para que la puedan aceptar en su centro de salud, en el hospital donde la van a mandar. ¿Cuál es el primer medicamento que le tienen que poner? ¿Quién dijo? Chocolate. Nifedipino. Acá tengo. Nifedipino. ¿Por qué? Porque tienen que bajar esta presión. Tienen que bajar esta presión. ¿Qué pasa si la mandan todo el viaje de 3-4 horas al hospital con esa presión? Daño de órgano blanco, pues, muchachos, cerebro, corazón, riñón, el hígado también, acuérdense lo que pasa. No es bueno que vaya con presiones elevadas. Entonces le dan nifedipino 10 miligramos vía oral y con eso bajan la presión, ¿ya? Es por eso que no se da nifedipino de 10 miligramos a las hipertensas crónicas, porque puede ser que estés enmascarando una preeclampsia que ya se disparó. Claro, le tomas la presión y te sale valores normales, pero por dentro el feto está muy bien. ¿Ok? Muy bien. Le das nifedipino. Muy bien. Segundo medicamento. Cualquiera. Sulfato de magnesio. Ok. ¿Cómo cargas el sulfato de magnesio? Así vamos a hacerlo práctico. ¿Qué les han dicho en su hospital, doctores? A ver, vamos a preguntar. A ver, doctora, usted ya venía rutina. No sabe, no opina. A ver, no se preocupe, su compañero de al lado la va a ilustrar. A ver, ilústranos. Hemos combinado una constelación de unos 9 Bueno, la idea es esa, ¿no? Como dice el Chapulín. Ya, miren. ¿Cómo van a cargar el sulfato de magnesio? Hay dos formas, en Volutrol o en un frasco de cloruro de sodio. ¿En cuál quieren hacerlo? En frasco, ya. Entonces tienen su frasco de cloruro de sodio. Aquí hay 1 litro de NaCl. Ok. Aquí le van a agregar ustedes 5 ampollas de sulfato de magnesio, ¿ya? Y esto lo van a pasar ustedes a la paciente, primero 400 cc en 20 minutos. Y luego le van a dar, esta es una dosis de ataque, y luego le van a poner una dosis de mantenimiento de 100 cc por hora. ¿Okay? Con esto ustedes le están dando 4 gramos de oral, y al general de sulfato de magnesio, y luego le están dando 1 gramo por hora. Es una dosis de ataque y luego su dosis de mantenimiento. Muy bien. Y si fuera en Volutrol, ¿cómo sería? A ver, en Volutrol. En el Volutrol, ¿cuánto de volumen entra? No, si vas a meter con Volutrol, ¿sabes? ¿Cuánto hay en un Volutrol de volumen? 100. Bien, 100 cc. Ya han visto el modelo de acá, es lo mismo de acá, solo que aquí es 1000 y aquí es 100. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto de cloruro van a poner? Doctor, ¿cuánto de sulfato de magnesio en volumen viene en cada ampollita? Más o menos en cada ampollita, 10 cc. ¿Ya? Listo, ya les presentan.
¿Cómo van a preparar esto? ¿Cuánto de cloruro van a poner acá? ¿Y cuánto sulfato de magnesio van a poner acá? A ver, doctor. Acá lo tengo. 50 cc. Cloruro de sodio, 50 cc. Solo hasta la mitad. ¿Por qué? Porque los otros 50 cc van a ser estas 5 ampollas de sulfato de magnesio. Cada ampolla tiene 10 cc. Entonces acá le pones 5 ampollas de SO4 y listo, ya tienes tus 100 cc. Y esto lo vas a pasar a la misma proporción, solo que vas a quitar un 0. Quitas un 0, quitas un 0. Vas a pasar 40 cc en 20 minutos y luego vas a pasar a 10 cc por hora. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de aumentar el sulfato de magnesio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya saben que si hay algún signo de intoxicación por sulfato de magnesio, siempre tengan su ampollita de gluconato de calcio. Muy bien. Metalol, glutino. Y listo, muchachos. Se acabó. Nos vamos. Les voy a tomar el libro SAR de los que les he explicado y casos clínicos. ¿Ya? Y una preguntita de lo que es la fisiopatología, electrología, todo eso feo acá del vaso. Eso también es lo que me pongo, ¿ya? Yo no les preguntaría casos clínicos, les preguntaría más la fisiopatología, porque de ahí se desprende todo. Si ustedes comprenden la fisiopatología, todo ya se deduce fácilmente. Yo no lo creía como doctores, cuando yo era estudiante como ustedes me decían eso, yo la verdad, está en la vida. Es cierto. Preguntas más. Ya saben cómo quemarlos a sus asistentes. Doctor, ¿por qué le pones eso? Antes